está aumentando en este momento. El consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía se llama Rafael Rodríguez Bermúdez. Señor Rodríguez, señor consejero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Vamos a hablar enseguida de turismo y vamos a hablar de comercio, pero antes, usted es miembro del gobierno, una primera impresión, se ha dicho, hemos comentado que en la reunión que van a mantener esta mañana, el Consejo de Gobierno se va a realizar un primer análisis de los presupuestos. ¿Qué le parecen, así grosso modo, estos presupuestos propuestos por el Gobierno Central para el año que viene? Bueno, son unos presupuestos más del ajuste, del recorte y de los sacrificios a los sectores populares y de desmantelamiento de los servicios básicos, porque para Andalucía, por los primeros datos, supone una disminución de ingresos de 1.200 millones de euros, 1.200 millones de euros en una comunidad que tiene que prestar servicios básicos como la salud, como la educación, como la dependencia. Por lo tanto, el Gobierno del Partido Popular lo que hace mediante los presupuestos generales del Estado es estrangular a las comunidades autónomas para que se desmantelen los servicios básicos, para que se privaticen servicios públicos y para que se abran las puertas del negocio de los servicios públicos a los sectores privados. Esa es la estrategia del Partido Popular y de la derecha desde el primer momento, y estos presupuestos parece que son un paso más en ese camino. Los presupuestos andaluces próximos se quedan con muy poco margen de maniobra, ¿verdad? Se quedan con muy poco porque Andalucía, gran parte de sus ingresos, más del 90% de sus ingresos provienen directamente de las transferencias del Estado. Por lo tanto, si el Estado, si el Gobierno central del Partido Popular corta el grifo a las autonomías y corta el grifo, en este caso a Andalucía, ese grifo es el que echa el agua para llenar los depósitos de la sanidad, los depósitos de la dependencia, los depósitos de la educación. Por eso es más importante, si cabe, valorar el esfuerzo que hace el Gobierno de Andalucía para, a pesar de todas esas dificultades, que no son nuevas, que el presupuesto de este año del Partido Popular es uno más, pero ya estamos sufriendo 3 presupuestos con a pesar de esas dificultades, pues seguimos apostando por una sanidad pública y por una educación pública y por unos servicios básicos al servicio del conjunto de la sociedad, ¿no? Vayamos a sus ámbitos competenciales directos y específicos. ¿Es verdad que este agosto pasado ha sido el mejor en términos turísticos de la historia de Andalucía? Sí, bueno, si le hacemos caso al Instituto Nacional de Estadística, así es. Hemos tenido un agosto espectacular en Andalucía, con un incremento de las pernoctaciones superior al 9%, pero lo que ha hecho espectacular este agosto y lo que está haciendo espectacular todo el periodo de temporada alta en materia turística en Andalucía es que el turismo nacional ha vuelto a Andalucía de forma importante, pero ha vuelto en Andalucía y solo a Andalucía, porque los incrementos de los turistas nacionales que se producen en Andalucía, en torno a un 10% en pernoctaciones de incremento, se produce en un contexto donde en el conjunto del Estado el turismo nacional baja. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es aumentar nuestra cuota dentro del turismo nacional y lo estamos ganando a pulmón, a base de esfuerzo, con todos los sectores, con los patronatos de turismo de las 8 provincias, con el sector privado. Estamos situando a Andalucía en el centro de las preferencias del turismo nacional, ganando cuota. Para que tenga usted una idea, en agosto, de cada 4 españoles que han decidido y han tenido la fortuna de disfrutar de unas vacaciones, de cada 4 españoles, 1 ha venido a Andalucía. ¿Tiene ya los datos de septiembre? No los tenemos porque el INE, que es quien articula todo este tipo de estadísticas, lo hace siempre a mes vencido, pero yo puedo también anunciar que septiembre va a ser un mes con unos datos turísticos tremendamente positivos. Y en definitiva, 2013, en la previsión que tienen ustedes, puede, a pesar de que su comienzo no fue muy bueno, convertirse en un muy buen año en el turismo. Sí, un magnífico año. Nosotros hacemos unas previsiones de un incremento en torno al 3% en pernoctaciones a nivel global. A final de año. De final de año, más de 43 millones de pernoctaciones. Estamos hablando siempre de pernoctaciones en alojamientos hoteleros, ¿verdad? Y por lo tanto, en un liderazgo de Andalucía en materia turística en el conjunto de España, muy importante. En el turismo nacional, abrumador. Y en el turismo internacional seguimos manteniendo unas tendencias de crecimiento por encima de la media. ¿Ese liderazgo en materia turística se traduce en términos de empleo en el sector en Andalucía? No lo suficiente. Es cierto que en agosto, por primera vez, en materia de empleo hotelero, ha habido un incremento del 0,9% que pone fin a 22 meses de descenso paulatino, de pérdida, de destrucción de empleo paulatino en el sector hotelero. Pero ese incremento del 0,9% que se ha producido en agosto
es una cifra que no soporta bien la comparación con los incrementos de más de un 9% en pernoctaciones, ¿no? Hay otro dato importante en el mes de agosto que esperamos que se confirme y se consolide, y son las afiliaciones a la Seguridad Social. En Andalucía, la afiliación a la Seguridad Social en la rama de hostelería y agencia de viajes ha crecido un 4,5%, muy por encima de la media nacional. Esperamos que esas tendencias se cumplan, porque como bien sabe, la prioridad de este gobierno, del gobierno de izquierdas de Andalucía, no puede ser otra que la creación de empleo. Todo el esfuerzo que hacemos en promoción, en difusión, en modernización, tiene como objetivo facilitar la creación de empleo en Andalucía. ¿Cuál de esos esfuerzos cree usted que ha sido clave en estos datos de éxito del turismo andaluz? Bueno, yo creo que la principal clave de éxito de estos datos es que por primera vez en Andalucía se ha conseguido articular un plan de promoción turístico único para toda Andalucía. Es decir, hemos pasado de hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta a poner en común recursos, esfuerzos e ideas para desarrollar un plan de acción único para toda Andalucía. Yo creo que ese objetivo de optimización de recursos y de racionalización del esfuerzo es fundamental. Y gracias a ese esfuerzo, yo creo, evidentemente cuando hablamos de unos datos tan espectaculares, muchos factores habrán influido en su desarrollo y en sus resultados. Pero tenga usted la seguridad que uno de esos factores ha sido ser capaces de aglutinar en torno a Andalucía, en torno al plan de acción de 2013, toda la oferta turística de Andalucía. ¿Qué queda por hacer en el futuro inmediato, señor consejero? Muchísimo. Habla usted de la apertura de una oficina permanente de información turística andaluza en Madrid, si funciona bien en otros sitios. Efectivamente, vamos a hacer todo esto que le voy a decir es prácticamente sin incremento de coste, que me parece importante también decirlo en estos momentos de dificultades. Vamos a habilitar en el seno de la Delegación de Andalucía, del Gobierno de Andalucía en Madrid, una oficina de información turística con el propio personal de la delegación. Hemos abierto una oficina de información turística en Moscú, dentro de la dependencia de Turespaña, con personal de la empresa pública de turismo de Andalucía, y por lo tanto vamos a trabajar en un plan de modernización de todas las oficinas de información turística. Pero nos queda mucho por hacer, porque en el ámbito turístico quien se quede cruzado de brazos ha perdido la batalla, y quien caiga en la complacencia ha caído, o en la autocomplacencia ha perdido definitivamente la batalla. Vamos a aprobar dentro de aproximadamente 2 semanas un plan estratégico contra la estacionalidad turística para impulsar a Andalucía como destino turístico en la temporada media y baja. Vamos a elaborar el plan de calidad turística de Andalucía para impulsar la calidad como elemento distintivo de nuestra oferta turística. Vamos a aprobar un plan director de ferias y congresos para poner en valor todo el turismo de congresos como elemento fundamental también de nuestra oferta turística. Un plan de turismo interior sostenible. Tenemos multitud de instrumentos, todo ello en colaboración con el sector, porque resulta imprescindible en materia de promoción turística e incluso de planificación turística hablar con el sector, dialogar con el sector y consensuar con el sector, porque todos esos datos que le he dado muy positivos para Andalucía no hubieran sido nunca posibles si no es porque tenemos un sector turístico responsable, solvente, profesional, que conoce muy bien su negocio y que son aliados fundamentales del gobierno para desarrollar sus políticas y para impulsar a Andalucía como imagen turística y como destino turístico. Señor Rodríguez, usted es también consejero de Comercio. Permítame que le pregunte, ¿quiere usted pasar a la historia autonómica como el consejero del pequeño comercio? Yo no quiero pasar a la historia simplemente como un consejero que ha hecho las cosas lo mejor que sabe. Lo digo porque muchas iniciativas suyas tienen esa gran referencia. Lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que cuando planteamos eso no es por una apetencia de titulares, sino porque el pequeño comercio es la clave de la estructura comercial de Andalucía. En Andalucía hay 112.000 comercios minoristas, de los cuales el 99% tiene menos de 9 trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de pymes y micropymes. El pequeño comercio es el que genera empleo en el sector comercial, el que genera riqueza, pero es además el que contribuye a que los barrios de Andalucía sean como son, y que los centros históricos sean como son, y que la vida urbana en Andalucía
es la que es, gracias al pequeño comercio. Por lo tanto, el pequeño comercio no solo tiene unos elementos cuantitativos en creación de empleo y en participación en el PIB, que son fundamentales, sino que tiene un elemento fundamental de identidad de Andalucía. Y en estos momentos el pequeño comercio compite en unas circunstancias de absoluta desigualdad con otros formatos comerciales a la hora de captar recursos, a la hora de captar clientes. Usted sitúa al pequeño comercio en el centro de su plan de reactivación del comercio andaluz, ¿correcto? Efectivamente, pero no lo sitúo yo, lo sitúa la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que apuesta por el pequeño comercio como elemento y como vector estratégico. Por lo tanto, estamos hablando de que es que Andalucía ha planteado que su modelo comercial se articula en base al comercio de cercanía y en base al comercio de proximidad. Y ahora lo que queremos es que esa afirmación no se quede en una mera afirmación retórica, sino que tenga plasmación práctica y concreta con instrumentos que estamos trabajando con todo el sector. Usted habla del pequeño comercio cuando dice que se plantea el gobierno la posibilidad de establecer una tasa para grandes superficies justificada en la solidaridad que necesitan los pequeños comerciantes. Bueno, los impuestos para la izquierda son instrumentos de solidaridad. Es imprescindible establecer medidas fiscales para hacer posibles políticas de igualdad. Y en el ámbito del comercio exactamente igual. El pequeño comercio está en una situación de indefensión, de competencia desleal, práctica, con otros formatos comerciales. Se necesitan recursos para facilitar que el pequeño comercio tenga su financiación, pueda modernizarse, pueda asociarse, que los centros comerciales abiertos sean instrumentos reales para competir. Para eso se necesitan recursos. Y esos recursos en estos momentos de dificultad no pueden venir de los recursos ordinarios. Hemos visto que tenemos 1.200 millones de euros menos este año para Andalucía. Por lo tanto, hemos articulado una propuesta para que esos recursos que necesita el pequeño comercio provengan de la solidaridad de otros formatos comerciales. Precisamente de los que más tienen. Porque la clave en materia fiscal para la izquierda es que pague más quien más tiene. Y en materia comercial planteamos una tasa que en absoluto afectaría a la cuenta de resultados de ningún gran formato comercial, pero sí facilitaría ese instrumento de solidaridad para posibilitar financiación para el pequeño comercio. Pero también decimos que es un instrumento, que si alguien tiene otro instrumento sobre la mesa que consiga el mismo objetivo, por mí encantado. Es un instrumento, pero llama mucho la atención ese binomio comercio y solidaridad. Uno se encuentra expresiones como comercio justo, comercio solidario, pero siempre vinculado a organizaciones no precisamente gubernamentales. Bueno, cuando se habla de recursos económicos, la solidaridad siempre tiene que ser del que más tiene con el que menos tiene. Por eso, inicialmente se ha planteado una tasa sobre las grandes superficies de naturaleza finalista. Es decir, que lo recaudado va dirigido directamente a la financiación del pequeño comercio. La solidaridad en materia fiscal y en materia fiscal básicamente es siempre del que más tiene con el que menos tiene. Pero y esa es la seña de identidad de la izquierda desde mi modesto punto de vista, que pague más el que más tiene, porque si no se recauda, no se pueden hacer efectivas las políticas de igualdad. Pueden ser señas de identidad de la izquierda, como usted dice, nuestros respetos. Pero la pregunta es, en términos reales, con izquierda, centro, derecha y más allá y más acá, ¿es realista plantear que por solidaridad se sigan impulsos en una sociedad con pequeños, grandes y medianos comerciantes? Bueno, yo no sé si no sé exactamente el término que usted ha utilizado en la pregunta, pero me parece absolutamente necesario. Si esa solidaridad no se practica, el pez grande se comerá al pez chico de manera permanente, hasta que llegue un momento donde no existan peces chicos. Por lo tanto, la solidaridad es un instrumento fundamental para construir sociedades más justas en todos los ámbitos. Y en los formatos comerciales también. También tengo que decir que esta tasa que planteamos sobre las grandes superficies, que está en debate en el gobierno, en fin, que es una posición que no está definida todavía, nos ha sacado de la chistera. Hoy en día, en la mitad de España ya existe esa tasa. Es más, en gobiernos del Partido Popular han impuesto esa tasa. Gobiernos del PSOE en su momento impusieron esa tasa. ¿Qué es lo que nos diferencia en Andalucía? Que lo que queremos es que la recaudación sea íntegra para el pequeño comercio. No planteamos esa tasa para engordar los recursos propios y distribuirlos en las necesidades genéricas de gasto, sino es un objetivo para financiar al pequeño comercio.
es un ámbito que está en el seno del debate, es un instrumento que está sobre la mesa, pero ya digo, si alguien tiene otros instrumentos que consigan los mismos objetivos, por mi parte no hay ningún problema de analizarlo, valorarlo y apoyarlo incluso. Usted habla de otras iniciativas parecidas, salvo en esa condición finalista de lo que se recaude, en este caso a las grandes, o de lo que se recaudase, en este caso a las grandes superficies. Dígame, ¿no teme que se produzca un cierto efecto de huida de grandes superficies porque rehuyan de que se les establezca una tasa de solidaridad? No, en absoluto, en absoluto. En primer lugar porque, como digo, estamos hablando de una iniciativa que lleva 11 años en vigor en Cataluña y 11 años en vigor en Asturias, y que ahora se está planteando en Baleares, se está planteando en Canarias. Por lo tanto, Cataluña es una realidad territorial con una importante presencia de grandes superficies. Estamos hablando además de una iniciativa con un impacto en las cuentas de resultados realmente minúsculo. Estamos hablando en total de poder recaudar en torno a unos 15 millones de euros en Andalucía para este objetivo fundamental del plan de reactivación del comercio interior de Andalucía. No estamos hablando de una tasa que tenga efectos directos sobre las cuentas de resultados de ningún gran formato comercial. Hablamos de grandes superficies, pero hablamos de los grandes formatos comerciales, no solo las grandes superficies. Los grandes formatos comerciales. Por lo tanto, es un instrumento de solidaridad desde mi punto de vista, adecuado para conseguir ese objetivo. Pero vuelvo a decir lo mismo, si alguien considera que hay otros instrumentos para conseguir esos objetivos que no es otro que la financiación del pequeño comercio y los pone sobre la mesa, estamos dispuestos a estudiarlos. A estudiarlos y a dialogar en su caso. Efectivamente. Otra característica de su gestión, usted es consejero de Turismo y Comercio y se le ve que en determinadas medidas a propósito del comercio quiere vincular ambos conceptos y decir, por ejemplo, a ver, con los centros comerciales abiertos, dice usted que quiere una vinculación con el turismo. Con todo, no solo con los centros comerciales abiertos, es decir, en Andalucía podemos tener... hemos tenido al final de año en torno a 22 millones de visitantes, ¿no? Podemos tener 22 millones y medio. Bueno, esos 22 millones son 22 millones de consumidores también. ¿Por qué no establecemos mecanismos para articular el pequeño comercio, el sector agroalimentario, al sector turístico en su conjunto? Hemos hablado con los centros comerciales abiertos, pero podemos hablar también de algo tan simple como ¿por qué en los restaurantes y en los hoteles de Andalucía no existe un criterio generalizado de que en la carta de vinos haya vinos andaluces, con la magnífica variedad de vinos de Andalucía? ¿O por qué no establecemos mecanismos para que los centros comerciales abiertos tengan ofertas directas para que los turistas puedan comprar en las tiendas y en los comercios de los centros comerciales abiertos en condiciones más ventajosas? Nuestra política va siempre dirigida a ese objetivo, a ligar los sectores productivos y a facilitar que el turismo, que es un elemento estratégico en Andalucía, sirva de factor de arrastre para otros sectores. Lo estamos haciendo en la artesanía, con las rutas de interés artesanal, lo queremos hacer con los centros comerciales abiertos, lo queremos hacer con las marcas fundamentales en productos agroalimentarios de Andalucía. Queremos ligar la distribución y la producción agroalimentaria a todo el factor de arrastre del sector turístico en la medida que podamos. También sabemos que no es la piedra filosofal, no vamos a resolver todos los problemas con eso, pero ayudamos. Señor Rodríguez, le preguntan ahora a los periodistas Pepe Fernández, Antonio Silva y Lourdes Lucio. Pepe, cuando quiera. Señor consejero, a propósito de la crisis, le quiero preguntar por esos 22 millones, ha dicho usted, de visitantes, de turistas que han venido a Andalucía. Que pueden venir a lo largo del año. A lo largo del año. Pero en cualquier caso, les pregunto por ellos. El que haya venido tanto turista este verano a Andalucía, motivado en un momento de crisis, aparte de lo que está pasando en Egipto y demás, bueno, ¿han bajado los ingresos de los empresarios, dado que hemos oído, hemos visto que las ofertas, que los precios han bajado también, sobre todo en zonas turísticas? Y un segundo aspecto derivado de este, ¿qué hace o qué puede hacer la Administración Autonómica Andaluza para que el nivel de calidad del turismo en Andalucía se mantenga? Lo digo porque también se está notando en muchos establecimientos como la crisis, recorte de personal,
peor calidad de servicio, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que reflexionara un poco sobre esto. Estamos ya apretados por el tiempo, así que con alguna brevedad, si es posible, igual que vuestras preguntas. Bueno, simplemente, la primera parte de la pregunta, no es cierto que Andalucía haya sido de la que más se ha beneficiado de la crisis del norte de África. En cuanto al turismo internacional, ha habido otros destinos como Canarias que sí se han beneficiado notablemente. Andalucía es de los que menos ha beneficiado, sobre todo la Costa del Sol, pero es de los que menos se han beneficiado del desvío de ese turismo. Y me interesa la rentabilidad hotelera en el momento en que hay más ocupación y que vienen más turistas y hay más pernoctaciones, por lógica aumenta la rentabilidad. El índice de rentabilidad por habitación ocupada, disponible, ha aumentado ligeramente y el índice de rentabilidad por habitación ocupada ha disminuido ligeramente en el entorno de la media española. Pero la rentabilidad global, en la medida en que vienen más pernoctaciones, lógicamente aumenta, no porque se ocupan más habitaciones y porque a partir de ahí los costes se equiparan mejor y se contrastan mejor con los ingresos. Y en relación a la calidad, para nosotros es un tema fundamental, y la calidad del empleo, y el empleo es elemento sustancial de la calidad turística. Se lo hemos trasladado a los empresarios y queremos seguir trasladándoselo. El trabajador es el nexo de unión entre el cliente y el producto turístico. Y si el cliente no sale satisfecho de su experiencia turística, nunca más vuelve a ese hotel. Por lo tanto, en ese sentido estamos haciendo una labor pedagógica de explicación con los empresarios, esperemos que pueda dar resultados. Vamos con muy poquito tiempo ya, Antonio. Una cosa breve, señor Rodríguez. Usted ha hablado de los recursos que siempre son tan necesarios, tanto en el turismo como en el comercio. El sector turístico andaluz muchas veces pone referente a Barcelona, ¿no?, como el gran modelo de crecimiento turístico en España, pero allí la promoción, el gran gasto de inversión, 90% es privado. Y parece que en Andalucía siempre se está pidiendo al papá Estado andaluz que aporte, que gaste y tal. ¿Cómo está esa relación en Andalucía? Rápidamente, señor consejero. Pues es una pregunta muy importante porque para la consejería resulta imprescindible que el sector privado participe en la promoción turística. Se lo hemos trasladado en la Mesa por el Turismo y se lo vamos a seguir trasladando. No es aceptable que en los momentos, siempre en general, pero en los momentos actuales de dificultades económicas, el sector hotelero y el sector privado, por lo tanto empresarial, no participe de manera directa en la promoción turística. Y en ese camino vamos a trabajar porque nos parece imprescindible. Se lo hemos trasladado en la Mesa por el Turismo, vamos a seguir trasladándolo en la Mesa por el Turismo y, si es necesario, mediante otros instrumentos. Sí, señor Rodríguez, buenos días. ¿Usted es consciente de que el presupuesto andaluz va a bajar 1.200 millones? Yo no sé hasta qué punto va a llegar Izquierda Unida en pedir la tasa a los centros comerciales, si van a romper o no. Y me gustaría saber, usted que es consejero de Turismo, que es un hombre de izquierda, que defiende la solidaridad, la calidad del ingreso, ¿usted es partidario de una tasa turística en Andalucía? Bueno, empiezo por el principio. Estamos en un gobierno de izquierda donde hay una gran solidaridad y una gran corresponsabilidad. Somos un gobierno de coalición y, por lo tanto, yo nunca me oirá usted a mí plantear máximas de ningún tipo, porque hay que discutirlo todo y hay que negociarlo todo. Por lo tanto, he dicho que está en fase de discusión y en fase de negociación. Espero que salga, porque me parece un elemento de justicia, lo he dicho anteriormente. No es lógico que una empresa del IBEX cotice proporcionalmente más que un tendero del barrio de Santa Cruz y pague más impuestos proporcionalmente que un tendero del barrio de Santa Cruz. Hay elementos de justicia que para mí son fundamentales en materia equitativa. En relación al otro asunto, yo le he hablado de la necesidad de que el sector privado participe en la promoción turística y que el sector privado articule presupuestos y recursos para empujar todavía más, si cabe, a Andalucía como destino turístico. El cómo hagamos eso, vamos a discutirlo en el futuro. Dicho lo cual, señor consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez Bermúdez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y permitir que le preguntemos en la televisión pública con ayuda de Pepe Fernández. Gracias, Pepe, buenos días. Antonio Silva, buenos días. Gracias. Lourdes Lucio, gracias, buenos días. Victoria Romero, perdón.